Saludos a todos los estudiantes, profesores y familias de las escuelas pedagógicas. Estaremos con ustedes durante varios lunes más en nuestro espacio de aprendizaje de la admirable historia de este país. Desde sus hogares, les reiteramos que sean cumplidores de las medidas para evitar el COVID-19. Iniciamos las orientaciones para los estudiantes de primer año de las especialidades educadores de primera infancia, maestros de inglés de educación primaria, maestros de educación musical, maestros de educación plástica y los profesores de secundaria básica de matemática, física, química, biología, educación laboral y geografía. Para este primer año, continuamos con la unidad número 3, las luchas sociales y nacional liberadoras frente a la dependencia neocolonial entre 1899 y 1952. Hoy con un nuevo contenido, el golpe de Estado de 1952 y su significación. La situación del país antes de las elecciones era muy compleja. Las aspiraciones a la silla presidencial eran diversas. Se crearon las condiciones para que se diera, auspiciado y apoyado por el amo del norte, el golpe de Estado de 1952, epígrafe 4.3 del capítulo 4 de su libro de texto. Las elecciones generales estaban señaladas para el 1 de junio de 1952. Sin embargo, recuerden que después de la muerte de Eduardo Chivas, el Partido Ortodoxo había ganado aún más en fuerza electoral. Esto no le convenía a los Estados Unidos. La situación se tornaba peligrosa. Por eso, en esta orientación, con la actividad número 1, debes argumentar esa afirmación. El interés de Batista por el poder lo llevó a cometer un acto ilegal en contra de lo establecido en la Constitución. Debes estudiar en las páginas que se te indican para que puedas responder la actividad número 2. Fulgencio Batista y sus allegados se conjugaron para alterar el orden constitucional. Debes explicar cómo ocurrió ese golpe de Estado. El pueblo de Cuba completo repudió tan vil acto. El joven abogado Fidel Castro denunció esa violación y expresó, observa la actividad 3, revolución no, zarpazo, patriotas no, liberticida, usurpadores, retrógrados, aventureros sedientos de oro y de poder. Lee e interpreta la expresión anterior y menciona en la otra actividad las posiciones de las distintas fuerzas frente al golpe de Estado del 10 de marzo de 1952. Para ustedes concluye aquí la unidad número 3. Y dentro de la propia orientación que le estamos brindando, se inicia la unidad número 4. Cuba entre 1953 y 1958. Dictadura, resistencia y guerra de liberación nacional. Los contenidos a tratar son la dictadura de Fulgencio Batista y la resistencia frente a ella. Capítulo 5. Recuerden que a veces estamos en una unidad, pero en el libro de texto que ustedes utilizan actualmente cambia el capítulo. Por eso lo reiteramos, que es el capítulo 5, epígrafe 5.1.1. El gobierno encabezado por Fulgencio Batista. Páginas 257 a la 259. Primera actividad. Con la dictadura implantada por Fulgencio Batista y Saldívar, la crisis cubana se agravó tanto en lo económico
como en lo político. Señala la base política de este gobierno, enumera las acciones que realizó en el orden económico. Y la otra actividad es que debes realizar la número 1 de la página 265. Como ustedes pueden ver, estudiantes, y le hacemos insistencia en estudiar con atención todo el contenido que se señala en su libro de texto de un periodo tan importante que desataría en toda la isla una lucha que no terminaría hasta el triunfo final. Pasamos entonces al primer año de las especialidades siguientes: maestros primarios, maestros de educación especial, profesores de secundaria básica de español literatura, inglés, visual teatral y musical danzaria. Para ustedes se inicia la unidad número 3, las luchas sociales y nacional liberadoras entre 1899 y 1935, la dependencia neocolonial. Algo curioso que deben tener en cuenta: hay contenidos que a ustedes les parece que se repite. Recuerden lo que les expliqué en el primer encuentro. Es la misma historia de Cuba, pero está dosificada en los programas de manera diferente. Por eso las clases todas no van al mismo tiempo. Iniciamos para ese grupo la unidad 3, que coincide con el capítulo 3 de su libro de texto. Al iniciar cada capítulo, no dejes de leer el epígrafe o los epígrafes que de manera sintetizada te presentan el contenido que vas a estudiar en ella. Además, podrás acceder a su conocimiento y aprender los aspectos fundamentales de esta etapa de la historia de Cuba, base para la actividad que tú realizarás una vez graduado. Pueden ustedes, con esos conocimientos, adecuarlos y enseñarles a sus educandos lo que ellos deben conocer y aprender según el nivel correspondiente. Recuerda que con lo establecido en el Tratado de París el 10 de diciembre de 1898, los Estados Unidos trataron de soslayar lo planteado en el primer artículo de la resolución conjunta, que declaraba: el pueblo de la isla de Cuba es y de derecho debe ser libre e independiente. Cuando se firmó el tratado, esto no se cumplió. Implantaron el 1 de enero de 1899 un régimen interventor militar que crearía las condiciones para asegurar el dominio en Cuba. ¿Verdad que las casualidades históricas son caprichosas? 1 de enero de 1899, Cuba intervenida por militares norteamericanos. 60 años después, fruto del triunfo de nuestras luchas, el 1 de enero de 1959 obtendríamos la verdadera independencia. Capítulo 3, como le habíamos explicado. Epígrafe 3.1. Cuba entre 1899 y 1902. La política de los Estados Unidos y las actitudes cubanas. ¿En qué página lo encontrarán? Páginas 157 a la 169. Las actividades que les orientamos. La ocupación militar de 1899 a 1902 creó las condiciones para el dominio sobre Cuba. Los dos gobernadores militares fueron John Brooke y Leonard Wood, y utilizaron las llamadas órdenes militares para dominar económica y políticamente a este país. Ahí está en pantalla que ustedes deben realizar con esa actividad número 1. Aquí además encontrarás
que trataron de despojar a Carlos J. Finlay del descubrimiento del agente transmisor de la fiebre amarilla. Lee bien, es algo importante para este pueblo que exhibe grandes hombres en los descubrimientos que han realizado no solo en la ciencia, sino también en el campo donde tú te desarrollas, el educacional. La actividad número 2. Elabora un esquema donde reflejes las distintas actitudes ante la ocupación norteamericana. Tendrás en cuenta los aspectos que te señalamos: clase obrera, la Asamblea del Cerro, los partidos políticos y las personalidades de arraigo patriótico. Responde de acuerdo con el esquema si había unidad en estas actitudes y la influencia en las decisiones de los Estados Unidos con respecto a Cuba. La actividad número 3. Ante la resistencia del pueblo cubano, la anexión que pretendían los Estados Unidos de manera pacífica era imposible. Ahí se te indica que señales el mecanismo que utilizó Estados Unidos para lograr el dominio sobre la isla. Te diremos que convocaron a la Asamblea Constituyente para elaborar la Constitución. Esta fue la de 1901, que se aprobó y dio paso a la República de Cuba. Quedaban pendientes las relaciones que se establecerían entre Cuba y los Estados Unidos. Varios fueron los que hicieron planteamientos referidos a este aspecto, hasta que fue aprobado en el Congreso de los Estados Unidos la propuesta de enmienda del senador Orville Pla. Algo curioso, cada vez que se hace una ley, cada vez que se hace una enmienda, toma el nombre del senador que lo presenta. Por ello se llama enmienda Pla. El pueblo de Cuba, enérgico con su tradición de lucha, no estuvo de acuerdo con este planteamiento de poner como un apéndice la enmienda Pla. Dos personalidades históricas se distinguieron. Juan Gualberto Gómez, que en su ponencia planteó: hoy parece Cuba un país vencido, al que el vencedor para evacuarlo impone condiciones que tiene que cumplir precisamente, pues de lo contrario seguirá sometido a la ley del vencedor. O lo planteado por Salvador Cisneros Betancur en su voto particular contra la enmienda, que los americanos no vinieron a Cuba puramente por humanidad como pregonaban, sino con miras particulares y muy interesadas. Las futuras relaciones entre Cuba y los Estados Unidos es un asunto que los Estados Unidos quieren imponer a la naciente nación de Cuba, sin más derecho ni razón que el de la fuerza del fuerte contra el débil. Fíjense que en su contenido hay similitud en su protesta. Vea la actividad 5 y te estamos indicando que veas esa actitud inclaudicable de esos dos patriotas contra la enmienda Pla y que lo valores. La número 6, caracterizar la república que nació el 20 de mayo de 1902. Hasta ahí las orientaciones para primer año. República neocolonial, república que ese 20 de mayo, si ustedes van por sus barrios y encuentran a personas de la tercera edad, dirán: te cayó como un 20 de mayo, porque fue un momento en que se frustró todo el ideal independentista de nuestros patriotas, de nuestros revolucionarios. Pasamos al segundo año. Maestros primarios, maestros de educación especial,
son las especialidades que deben prestar atención. Ustedes siguen avanzando en su programa. Están en la unidad 6, la Revolución Cubana en el Poder, epígrafe 6.3. Se está perfeccionando el sistema político, la democracia y el desarrollo económico, social de Cuba, en las páginas de la 391 a la 403. Es el mismo contenido que el nombre del epígrafe, Consolidación del Estado Socialista Cubano. De aquí estudiarán en este epígrafe, y es muy importante, del 75 al 89, los congresos del Partido Comunista de Cuba, la reunión más importante de sus militantes. Ocurrieron en este periodo 3, el primero, el segundo y el tercero. Nos vamos a referir en particular al primer congreso del Partido Comunista. Ahí encuentras que debes señalar la fecha en que se celebró, las condiciones que permitieron su celebración, los acuerdos que se adoptaron y la importancia histórica. Fidel expresó en ese congreso: para llegar hasta aquí ha sido necesario el sacrificio de incontables hijos de la nación cubana a lo largo de varias generaciones. Los que sufrieron, los que lucharon, los que murieron en las guerras de independencia o en oprobio de la neocolonia, o en los combates, o contra la tiranía, o en la consolidación y la defensa de la revolución. Sin sus ideas, sus esfuerzos y su sangre no había sido posible jamás este congreso que hoy iniciamos. De importancia es que recuerden que al triunfar la revolución, tan temprano como el 7 de febrero de 1959, apenas un mes y 6 días, se aprobó la Ley Fundamental de la República, que dio inicio al Estado revolucionario. Sin embargo, fue de carácter provisional, eran los primeros pasos que se daban. 17 años pasaron para que se cumpliera en uno de los acuerdos del primer congreso al que nos referimos, la proclamación y más tarde la aprobación de la Constitución de la República de Cuba. Y en este momento, 1976, pierde el carácter provisional el Estado revolucionario. Esta Constitución, como tú sabes, ha sufrido cambios y tenemos la nueva Constitución en la cual ustedes tienen también un papel activo porque estuvieron en el referendo de ella el 24 de febrero del año 2019 y que allí, como jóvenes, también estuvieron representados en cada momento. Del desarrollo económico-social de Cuba, fíjense que es amplia la actividad que nosotros le estamos señalando y que ustedes deben contestar los 3 incisos en cuanto a avance, en cuanto a los errores que se cometieron, las insuficiencias en el sistema de dirección y planificación de la economía y lo más importante, no piensen que nuestros dirigentes, con todo el fragor de la lucha después de triunfada la revolución, bajo la dirección y el liderazgo de nuestro invicto comandante en jefe, estuvieron exentos de cometer errores. Y con tremenda valentía fue reconocido. Y por ello hay una actividad que estamos diciéndote que tú debes realizar los principios que se tuvieron en cuenta para rectificar esos errores. Además, realizar la actividad 13 de la página 403. Segundo año de infantil, hasta ahí las orientaciones. Nos queda otro segundo año, el de la especialidad de profesores de secundaria básica de Historia y Educación Ciudadana. Ustedes también andan por la unidad número 6, pero ya
están en el inicio de lo que sería el triunfo revolucionario del 1 de enero. Recuerden que en el encuentro anterior nosotros puntualizamos las acciones del año 1957. Ahora corresponden las acciones del año 1958, tanto en la Sierra Maestra como en el Llano. Es parte también de la estrategia de cómo el ejército rebelde libraba los combates en la zona montañosa de Cuba, y en las ciudades estaba también la actividad del 26 de julio. El año 1958 sería decisivo para la revolución. Se vivieron momentos difíciles, pero después el avance del ejército rebelde fue incontenible. Por ello, queremos que tú tengas en cuenta que se amplió la guerra revolucionaria, y ese es el epígrafe que te estamos señalando. ¿Qué actividades? El ejército rebelde, como brazo armado de la revolución, tuvo éxito en un grupo de acciones en los primeros meses del año 1958. En la ciudad también se hicieron actividades en contra de la tiranía batistiana. Son muchas, solo nos vamos a referir a la huelga del 9 de abril de 1958. Esta acción en la ciudad forma parte de la estrategia de lucha en la última etapa por nuestra liberación. No obstante, ustedes podrán observar con todos los elementos que se plantean en su libro de texto que las condiciones no estaban dadas. Por eso, fíjense en el inciso B que estamos poniendo causas y consecuencias del fracaso. Una figura importantísima dentro de toda la acción revolucionaria como hecho que fue en cada una de las ciudades que aquí se señalan, estremecedor para la tiranía batistiana. Pero la fortaleza, la superioridad de ese ejército en la ciudad, lógicamente, también influyó en este fracaso. La actividad número 3. El Che denominó a la reunión de Altos de Mompié una reunión decisiva. Fíjense que está entre comillas. Queremos que argumentes la afirmación anterior. Ante el fracaso de la huelga del 9 de abril, el enemigo hizo una falsa apreciación con respecto a las potencialidades que ellos tenían para derrotar al ejército rebelde. Creían que estaban dadas las condiciones para desarrollar una gran ofensiva. Y Batista, asesorado por la misión militar norteamericana, volvió a rugir en los oídos de ese gobernador de turno, el amo yanqui. Desarrolló la gran ofensiva de verano. Te ponemos estos elementos para que estés en condiciones de estudiar y resolver esta actividad. Batista llamó a esa acción plan, fase final o fin de Fidel. Ahí está para que responda el objetivo, las instrucciones que dio Fidel, las acciones combativas destacadas y los resultados. Recuerden lo importante que es para nosotros analizar cada paso del ejército victorioso en los últimos meses del año 1958. El Pacto de Caracas, redactado por Fidel el 20 de julio de 1958, es uno de los documentos que nosotros te hemos sugerido que para el nivel que ustedes se preparan es importante analizar. Ahí tienen
3 incisos que deben responder. Deben estudiar la participación de la mujer en la lucha guerrillera. Fueron muchas, pero queremos destacar a Vilma Espínguiloa y a Celia Sánchez Manduley. En la parte final de tu libro aparece la síntesis biográfica de las personalidades más importantes en todas nuestras luchas liberadoras. Ve allí y encontrarás elementos importantísimos. A partir de agosto, resumiendo, de 1958, el ejército rebelde tomó la iniciativa en la lucha. Preocupó mucho a los Estados Unidos esta situación. Batista desesperadamente intensificó la represión. Pero el avance victorioso de la revolución era indetenible. Ustedes podrán apreciarlo en cada una de las páginas que le hemos señalado. Con optimismo y confianza en ustedes, en su interés, estamos seguros que ustedes aprenderán todos los conocimientos orientados. Hasta el próximo lunes. Muchas gracias.